Visto las 6 ramas colaterales de la carótida externa y ahora vamos a ver las 2 ramas terminales de esta arteria. La primera es la temporal superficial y la otra es la maxilar o la maxilar interna. La temporal superficial es la rama externa de la bifurcación de menor calibre que la maxilar y discurre superficialmente en dirección ascendente desde su origen. Comienza en el espesor de la parótida. La parótida es esta. Pues en este espesor se comienza esta arteria y se dirige verticalmente hacia arriba, va a pasar por fuera de la apófisis cigomática. Esta arteria no es, pero va a pasar por fuera de aquí y se va a hacer superficial yendo hasta la zona temporal. Esta es una temporal superficial y va a dar una serie de ramas. La primera rama es la arteria transversa de la cara, es esta. La arteria transversa de la cara se puede ver también aquí. O sea, esta ramita de aquí que vemos entre la temporal superficial y la maxilar es la transversa de la cara, que se ve que sale de aquí. Bueno, pues la transversa de la cara, es esta de aquí. Y se origina posterior al cuello de la mandíbula, se dirige hacia adelante, inferior al arco cigomático. Ahora vemos que cruza la cara lateral del músculo masetero y se dirige a la zona malar. La arteria cigomático-orbitaria es esta de aquí, que se origina por encima del arco, o sea, la transversa de la cara sería por aquí y la cigomático-orbitaria por aquí. Bueno, pues se originarían por allí, ¿ves? Aquí. Y camina paralela a la arteria transversa, aquí el músculo masetero, y también va a la región malar. Luego la temporal profunda media, que sale de aquí. Esta es la arteria que veíamos aquí, que se origina en la parte posterior de la raíz de la apófisis cigomática y rebasa el arco cigomático y atraviesa la aponeurosis y el músculo temporal para irrigarlo. Y luego la arteria temporal superficial también da rama temporal y rama parietal, que incluso es anastomosa con la arteria occipital. Vale, eso en cuanto a la temporal superficial. Y ahora la maxilar o maxilar interna, aquí. Esta es la maxilar o maxilar interna, que es más voluminosa que la otra. Se origina detrás del cuello de la mandíbula y se dirige a la glándula parótida y se mete en la fosa infratemporal. Se mete en la fosa aquí. Se mete en la fosa infratemporal. Está en la fosa infratemporal. Entonces va a ir lateral al pterigoideo lateral, pasando por la tuberosidad del maxilar, y cuando pasa estos elementos va a ir a la fosa pterigopalatina. O sea que vamos a ver ramas que están en la fosa infratemporal y ramas que están en la fosa pterigopalatina. Ramas que están en la fosa infratemporal. Aquí, bueno, podemos distinguir ramas que van en sentido ascendente o descendente, y en cada una lo vamos a indicar. La arteria timpánica anterior es la primera rama que da, con el sentido ascendente, y va a la fisura de Glaser para llegar a la caja del tímpano. La siguiente rama que da es la meningia media, también con sentido ascendente, que se va a meter por el foramen espinoso y luego va a seguir todo ese recorrido del surco de la arteria meningia media. Luego da también con sentido aquí ascendente la arteria temporal profunda anterior y la posterior. Profunda anterior y posterior, aquí. La posterior va a ir caminando hacia adelante y lateralmente y se sitúa profundo al músculo temporal, igual que la anterior.
pero en la anterior ya estaba más o menos al nivel de la tuberosidad del maxilar y este se origina un poco más inferior. Es decir, que la temporal profunda posterior y anterior son profundos al temporal, y esta que veíamos antes, que es la temporal profunda media, va a irrigar al temporal pero superficialmente. Y luego vamos a ver otras también de la fosa infratemporal pero con sentido descendente. La primera es la arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior, la vemos así, es esta de aquí. Arteria alveolar inferior con sentido descendente. La arteria maxilar la da cuando está bajo el borde inferior del pterigoideo lateral y va a entrar por el foramen mandibular hacia el conducto mandibular, y ya va a salir por el foramen mentoniano, y aquí se llamaría arteria mentoniana, pero que no viene en el guión, pero bueno, yo lo digo. Y luego está la arteria maseterina, que es esta de aquí, también con sentido descendente, que esta no está pintada, es esta de aquí, junto al nervio maseterino, que va a rebasar la escotadura mandibular, va a penetrar el maseterino por su porción profunda y lo va a irrigar. Y luego están los ramos pterigoideos para irrigar al pterigoideo lateral, estos dos, y este que va a irrigar al pterigoideo medial, que aquí se ve. Y la última de esta fosa infratemporal es la arteria bucal, que se origina más o menos por la tuberosidad del maxilar y va a ir a irrigar al arco dental superior por la parte posterior, o sea, donde los molares. Esa es la fosa infratemporal. Y bueno, luego pasa al pterigoideo lateral y ahora va a llegar a la fosa pterigopalatina, en la que se distinguen la arteria dentaria posterior o arteria alveolar superior posterior, que se dirige hacia abajo llegando a la tuberosidad y da ramas. No, me he equivocado. La arteria bucal que es esta, se origina cerca de la tuberosidad del maxilar, pero no va a irrigar lo que he dicho, se dirige al músculo buccinador, que es este, músculo buccinador, y se va a anastomosar incluso con la facial para irrigar la mejilla. Esa es la arteria bucal. Bueno, seguimos con la fosa pterigopalatina y ahora vemos la arteria dentaria posterior o arteria alveolar superior posterior, que estos sí que van a irrigar al arco dental superior por la parte posterior. Luego vemos la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria es esta, arteria infraorbitaria, que va a ir por la fisura orbital inferior en la órbita. Luego camina por el surco, el conducto infraorbitario, y lo vemos que sale por el foramen infraorbitario. Y luego ya otras 3 arterias que en el otro vídeo decía que no se veían, pero sí que se ven. Y son unas chiquititas. La primera es la palatina mayor o descendente. Esta es la palatina descendente. Esta es la palatina descendente, que nace en la parte interna de la fosa pterigopalatina, y de ahí vamos a la otra lámina. Aquí se ve la arteria palatina mayor, que sale del conducto palatino mayor, y las arterias palatino menores del conducto palatino menor. Otra rama es la arteria vidiana. La arteria vidiana es esta de aquí, que va a ir por el conducto vidiano ya a la nasofaringe. Y la arteria terminal de la maxilar interna sería este tronquito de aquí, este tronquito, que es la esfenopalatina. Y la esfenopalatina nos vamos a ir al otro lado.
la esfenopalatina. La esfenopalatina se mete por el foramen esfenopalatino, se introduce en la cavidad nasal y va a dar una serie de arterias. Las arterias nasales posteriores laterales, que son estas, que van por la pared lateral de la cavidad nasal irrigando, lo que son cornetes y meatos. Y luego da las septales posteriores, que septales significa tabique, entonces lo que va a irrigar es la pared medial. Y de aquí va a salir una rama, que es la rama nasopalatina, que va por el conducto incisivo hacia la cavidad bucal y se va a anastomosar con la pterigoidea mayor. No, con la pterigoidea mayor no, con la... sí, ¿no? No, con la palatina, perdón, con la palatina mayor. Y a esta irrigación de la cavidad nasal contribuye... Los pelos. A esta parte de la cavidad nasal contribuye la arteria carótida interna, que habíamos dicho que iba al endocráneo y que al cuello no irrigaba, pero una parte sí que irriga a las fosas nasales. Y esas son las arterias etmoidales. Aquí vemos la arteria carótida interna, va por aquí y luego por aquí en las arterias etmoidales y está ya esto. Y va por aquí y va a dar las arterias etmoidales anteriores, da las arterias nasales anteriores laterales y las arterias septales anteriores. Y las arterias etmoidales posteriores dan las arterias nasales superiores, que son estas de aquí que no está pintada, que solo irrigan a la porción olfatoria. Ya está.